María Lourdes Afiuni, la jueza que fue a la cárcel por una orden directa de Hugo Chávez, escuchó hoy en un tribunal de Caracas una decisión judicial que le prohíbe utilizar la red social Twitter para comunicarse. La jueza obtuvo la libertad tras 3 años y medio de reclusión, justo antes de la celebración el pasado viernes de un encuentro en Roma entre el Papa Francisco y el mandatario venezolano Nicolás Maduro. La arbitraria prisión de Afiuni, durante la cual fue torturada y violada en varias ocasiones, según su propio testimonio, constituyó un caso emblemático del sometimiento del Poder Judicial al chavismo. En diciembre del 2009, el entonces presidente Hugo Chávez ordenó su encarcelamiento y pidió que fuera condenada a 30 años de cárcel por haber otorgado la libertad condicional al empresario Eligio Cedeño, encarcelado sin juicio por presunta corrupción. Afiuni fue abusada y maltratada durante su largo encarcelamiento y goza desde la pasada semana de libertad condicional sin posibilidades de contacto con la prensa, entre otras restricciones. Y aquí está, como hemos anunciado, Eligio Cedeño. Eligio Cedeño, muchas gracias por haber escogido este programa para dar sus primeras declaraciones en la televisión de Miami. Gracias a usted. ¿Por qué no hablaba antes? No me invitaba. Evidentemente que esto ha sido una historia que puede ser perfectamente una novela o una película, un thriller en Hollywood. Ya hay un libro, el libro más vendido. Ya hay un libro, el libro más vendido en Venezuela. ¿Cuál es el origen de esta persecución contra Eligio Cedeño? En el libro se cita problemas con Chávez, salieron a relucir unas fotografías comprometedoras de la hija de Chávez con un amigo y socio suyo, y esas fotos habían sido tomadas en su apartamento. ¿Qué hay de cierto en esto? No, eso no es verdad. No ha salido tal foto. No era su apartamento. No hay ninguna foto. Esta persona no es mi socio. Era una persona que era cliente del banco y esa foto no ha circulado. Es que son mitologías que se crean alrededor de eso. ¿A qué atribuye usted la persecución del presidente en persona contra Eligio Cedeño directamente? Mira, yo no lo sé. Me hubiese gustado que me lo dijera. Lamentablemente ya no lo va a poder hacer. La última versión que me dio a mí el presidente de la Asamblea Nacional el día que me presenté para presentarme ante la justicia, valga la redundancia, es que ellos estaban convencidos de que yo había financiado y pagado la fuga de Carlos Ortega. Eso me dijo Diosdado Cabello en una reunión que tuvimos la misma tarde que me detuvieron. ¿Usted era amigo de ellos? ¿Tenía buenas relaciones con ellos anteriormente? ¿Nunca? No, lo estaba conociendo ese día. Ya. Y me dijo que ellos no iban a permitir que un empresario que estaba haciendo dinero en su gobierno, no con su gobierno, sino yo tenía un banco privado, estuviese financiando la oposición de la manera tan abierta como yo lo hacía. Usted era presidente del grupo CEDEL. Sí, y presidente de 2 bancos, de Bolívar Banco y Banpro. ¿Y fueron intervenidos ambos bancos? No, porque eran unos bancos que estaban en unas condiciones muy sanas. A los 3 meses los tuve que vender porque se me acercaba alguien cercano al gobierno, empresario, y me dijeron que si vendía el banco por un precio inferior a lo que costaba, según la capitalización de mercado, me daban la libertad y me mostraron hasta la boleta de libertad. ¿Y qué dijo usted? Bueno, accedí, porque cuando estás preso, el gobierno está en contra tuya, todas las autoridades en contra tuya, no tiene sentido que tú tengas un negocio tan neurálgico como es un banco, muy delicado. El último ejemplo, Globovisión, lo que pasó con Globovisión. Básicamente, sí. Ahora bien, usted fue acusado de contrabando por simulación de importación, distracción de recursos bancarios, obtención de dólares americanos de modo fraudulento y una estafa al Estado venezolano que ascendería a 27 millones de dólares. No, la acusación solamente las 3 primeras. Las 3 simulación primeras. De contrabando, obtención fraudulenta de divisas y distracción de fondos. Quien autoriza la obtención de divisas es el Estado, no es un banco. El señor Gustavo Array vino a la institución y tramitó una solicitud de dólares en Cadivi a través del banco, como lo hicieron miles de clientes. Ellos lo acusan de que no trajo la mercancía y la ley dice claramente que el que no trae la mercancía devuelve los dólares y le devuelven los bolívares. Por eso es que no hay estafa. Siempre por las redes sociales se habla de robo, pero no hubo tal robo y así lo dijeron los técnicos que presentó la Fiscalía. El señor compró unas divisas, pagó bolívares y le dieron las divisas. No trajo la mercancía, le correspondía devolver las divisas y que le devolvieran los bolívares. Y él lo ofreció varias veces, pero este no era un caso que se estaba tratando como un caso ordinario, unas intrusiones gubernamentales en el cual le pasaron la factura a este empresario, no sé por qué, me supongo que porque tenía alguna relación con la hija del presidente, y a mí por la posición política que tenía en contra del gobierno.
la tuve y además la tuve abiertamente porque sentía que este no era un gobierno democrático y yo simplemente me oponía de una manera democrática. Y aprovechan y mezclan los casos para ponernos en prisión a ambos, ¿no? Ahora bien, cuando la jueza Fiuni determina que usted se puede salir caminando, cuando es citado a la corte, nos corrige si nos equivocamos, Sí, sí. usted es citado a la corte, no aparece la otra parte, y ella le dice, váyase para su casa. ¿Fue así? Sí, así mismo. Puede salir caminando. Pero dice Chávez que que usted le pagó $9 millones para que usted se fuera. No, no. De hecho, en el juicio, la Fiscalía declaró de que no se había comprobado pago ni promesas de pago, porque no lograron establecer, como no la hubo, comunicación de parte mía con ella ni de parte de ninguna de mis familiares, allegados o trabajadores. Vamos a ver al presidente Chávez en el momento que se refería a usted, porque todavía no me cabe en la cabeza y seguro a muchos televidentes tal empecinamiento en Eligio Cedeño en la jueza Fiuni. Y es importante que la gente presencie cómo él lee el nombre de la juez, pero el mío lo dice de memoria. Vamos a verlo. Nadie se sabe el nombre de un preso de memoria, un preso común. Vamos a ver. ¿Cómo es posible que un juez o una juez, lo que sea, se preste para una vagabundería como la que ocurrió con el señor Cedeño? Viene la juez, se pone de acuerdo con unos señores y entonces viene y le da, toma una decisión y estaba todo trabajado, todo preparado y sacaron a este señor por la puerta de atrás y se perdió. Ahora apareció, fíjense, en Estados Unidos. ¿Está o no está bien presa esa juez? Está bien presa, comadre. Y yo pido que se le aplique todo el peso de la ley. ¿Por qué ese empecinamiento? Dice que lo sacaron por la puerta de atrás y que No es entonces verdad. usted se perdió. ¿Cómo fue eso? No es verdad, no. Nosotros fuimos a una audiencia, la Fiscalía no se presentó, como siempre hacían. De hecho, yo estuve 2 años y 10 meses y nunca se hizo un juicio, porque ellos no tenían las pruebas para hacer un juicio. ¿Tuvo 2 años y 10 meses acusado o en arresto domiciliario? No, en una cárcel, Preso. preso. Entonces, la Fiscalía no se presentaba y como tenía una orden de las Naciones Unidas de que la detención mía era arbitraria, la juez decide darme una cautelar después que cierra la audiencia de diferimiento porque la Fiscalía no se presenta y ella toma una decisión en relación a la recomendación del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas. Esos tribunales no tienen puerta de atrás. El presidente Chávez, por supuesto, después que él dio el golpe de Estado, él siempre se negó a ir a los tribunales. Por eso, y nunca los visitó como presidente, ni como candidato, ni como ciudadano. Entonces no sabe que los tribunales tienen una puerta de entrada y es un edificio de muchos pisos, por lo tanto no hay puerta de atrás y todos los que conocen los tribunales saben que no hubo puerta de atrás. Yo salí por la puerta principal, como salen todos los presos que le dan libertad en los tribunales, que son miles que les otorgan libertad. ¿Le sorprendió que la jueza lo dejara libre? Mira, me sorprendió que tomara la decisión en ese momento, pero yo sí sabía que esta juez era una juez que no tomaba líneas políticas. Eran muy pocos, de los 51 jueces que había. ¿Cómo usted llegó aquí a Miami? Mira, yo estuve 8 días... ¿Cómo salió cómo se escapó? Bueno, yo me fui a mi casa, como efectivamente tenía que pasar a los 20 minutos, ponen presa a la juez y yo me pongo sobre el resguardo para ver qué pasaba. Me allanan la casa de todos mis familiares sin orden judicial y me empiezan a buscar como buscar un delincuente sin una orden. De hecho, la revocatoria de mi libertad la hacen es el día 19 de diciembre, cuando yo tenía 9 días tenían buscándome por toda Venezuela. ¿Y dónde estaba usted? Yo estaba casi una amiga, en la casa de una amiga. En Caracas. En Caracas. Y entonces salió de la casa de esa amiga y ¿para dónde se fue? Llegué a Curazao y de Curazao volé a Estados en Unidos. un bote. En un bote, sí. ¿Cómo llegó a Curazao? De una forma inexplicable, que como es un mecanismo, yo siempre digo... Ya pasó, ya está desclasificado. Lo que eso. pasa es Cuénteme. que en Venezuela siguen las persecuciones, entonces... Pero sí, usted salió en un bote de motor, de remo, en una canoa, ¿cómo salió? En un bote. En balsa, no fue. Es que son mecanismos que si yo los develo, Ajá. el gobierno cuando siga pasando, porque esto va a seguir pasando, porque es un régimen que persigue, le empiezo a troncar la ruta a las demás personas que van a seguir. Porque hay una ruta. Por supuesto, y es la ruta que usa casi todas las personas que han salido perseguidas políticas. Esto es viaje a Carlos Ortega, todos los... Patricia Poleo Patricia también. Poleo, todos hemos usado básicamente la misma ruta. Dice que usted se montó en un mototaxi del juzgado y llegó a la casa de la amiga. No, yo iba para la oficina y en el camino me avisaron de que la DICI no quería recibir la boleta, que estaba llenando el tribunal. Entonces yo me desvié
hacia un hotel que se llama el Alba Caracas. Ajá. Y ahí esperé las reacciones. Cuando vi por televisión que se están llevando preso todo el mundo, llamé a esta amiga que me fuera a recoger. Que la fuera a recoger. Entonces llegó a Curazao por vía, vamos a decir, marítima. Marítima. Y de Curazao entonces en avión a Miami. Sí, en avión a Miami. ¿Y cómo? Porque usted tenía su pasaporte. Todos sus Sí, yo tenía mi documentos, pasaporte. Visa en los Estados Unidos. Y visa, pero yo usé el mecanismo que en mi opinión es el legal, que cuando te presentas ante el oficial de inmigración y te pregunta a qué vienes, le dices que vienes a solicitar asilo. Eso trae como consecuencia que tienes que pasar a un centro de detención, Claro. pero yo creo que es lo más honesto con las autoridades americanas, porque decir que vengo de visita y posteriormente pedir asilo, que es lo que hace el 99% de las personas para no pasar por el centro de detención, no es algo honesto. Hablaba de que usted se tiró en paracaídas en Curazao, todo eso forma parte de la novela. las metodologías. Sí. De la mitología. Sí, sí. Usted no es una especie de James Bond, entonces, en este caso. que se El tiró en gobierno me ha paracaídas. tratado de poner como un caso de mitología para poder justificar el daño que le han hecho a este señor. ¿Usted ha llegado a conversar con la jueza Fiuni y con sus familiares después de todo lo que ha pasado? Después de su detención ha tenido comunicación con ambos. ¿Cómo se siente usted con todo lo que le hicieron a la jueza Fiuni? O sea, las consecuencias que ha tenido que pagar por esa orden de ponerlo en libertad. Violada, tuvieron que operarla. O sea, es un cuadro espantoso lo que le hicieron. Sí, me siento causante de lo que le pasó. Causante. No culpable. ¿Usted se pero siente no causante? Causante porque esta aberración que hicieron con ella es por algún problema que el gobierno tiene conmigo, que yo creo que lo magnificaron demasiado, me imagino que para dar algún mensaje, y ella en su trabajo, que no está condicionado a que vaya preso, porque un policía está condicionado a que un delincuente lo asesine, pero un juez no está condicionado a que lo pongan preso. Ella ha pagado una pena demasiado fuerte por ejercer su trabajo, por una causa de un odio que es conmigo y no con ella. Vamos a volver en solo segundos al odio. ¿Cuál es la causa? ¿Qué le han dicho? Pero en ningún momento pasó por su mente, perdón, irse a entregar para que la dejaran en libertad. Yo lo ofrecí varias veces. ¿A quién? Yo lo ofrecí públicamente estando ya detenida, lo ofrecí con el gobierno, pero ellos simplemente lo que trataban de hacer era ver cómo me secuestraban. Dejarlo a los dos presos en vez de supuesto. saltarla a ella. Ahora bien, ¿cuál es la versión que usted quizá encuentra más lógica, más certera, si hay alguna lógica en esto, de por qué ese odio, esa sevicia contra Eligio Cedeño por parte del gobierno? Mira, yo creo que hay varios. Una, efectivamente, yo era un financista importante de los movimientos democráticos en Venezuela. De la oposición. Sí, y abiertamente. O sea, los periodistas que eran relegados de los programas o los diferentes programas, que llamaban a los anunciantes para que no le dieran pauta, yo los nombraba áncor de los bancos, le daba pauta y era en eso muy abierto. Adicionalmente a eso, financiaba las campañas políticas. Uno de los mayores que dio financiamiento a Manuel Rosales para su campaña fui yo personalmente, ¿no? Yo financié toda la carrera, la carrera hacia la candidatura presidencial de Carlos Ortega de la CTV, cuando logra montar el paro y Chávez sale del gobierno. ¿Usted no fue que facilitó la salida de Ortega? Sí, claro, sí, por supuesto. Porque creo que era una injusticia lo que están haciendo. Hacia Perú. Sí, todo. Por la frontera de Colombia. Por todas las vías, para que llegara. Porque creo que era una injusticia. Nadie está preso por 16 años porque llame a una huelga general. Porque entonces tienes que poner en la cárcel a todos los que asistieron a la huelga. ¿Cómo cree que lo ve la familia de la jueza Fiuni? Yo creo que ellos que han visto mi lucha internacional para que su caso se conozca en el mundo, entienden que no soy culpable, entienden que yo no soy el culpable de lo que le pasó y que me he convertido en una persona que he soportado mucho para que su causa sea conocida y sea elevada en todas las instancias internacionales. Yo no he descansado desde que salí. Ya Chávez no existe. Se habla de fisuras dentro del chavismo. ¿Hay algún sector del chavismo, si no Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, o algún sector del chavismo que ha tratado de acercarse a usted? No. Ni usted ha tratado de acercarse a ninguno. En lo absoluto. En lo absoluto. ¿Piensa llegar hasta el final, entonces? Por supuesto, claro. Yo no hice nada. Usted no hizo nada. No, yo simplemente era el presidente de un banco donde un cliente hizo una transacción que si hubo una irregularidad fue entre el cliente y el organismo del Estado. Usted es de un origen muy humilde. ¿Cómo usted hizo esa fortuna? Trabajando.
Trabajando. Entonces, O sea, se estudió en la banca, estudió banca. Sí, trabajé en la banca y comencé en la banca desde los 16 años y fui ascendiendo carreras hasta lograr lo que pude hacer. Fundamentalmente el éxito estaba concentrado en una institución financiera que compré, que estaba a punto de quebrar y necesitaba poco capital, y yo hice un trabajo importante y volteé los números de esa institución y la logré vender 3 años después por más o menos 7 veces el precio de lo que compré. Qué bien. El gobierno de Maduro dice que hay banqueros, y el mismo Chávez lo decía, que lo que hacían era financiar para cometer actos terroristas, atentados contra los dirigentes chavistas, y entre ese grupo lo incluía usted. ¿Qué tiene usted que decir a esos señalamientos? No, eso no es verdad. Aquí los únicos que han tratado de tomar el poder asesinando personas son los comandantes del 4F en el año 92 cuando dieron un golpe de Estado. De resto, en Venezuela no se han visto casos terroristas. La clasificación, y ayer hablamos de eso, de Standard & Poor's, de la deuda venezolana, la bajaron de B+ a B. La inflación se espera en un 40% en lo que resta de año. ¿Cómo ve el panorama inmediato venezolano con esos números? Muy trágico. Creo que Standard & Poor's ha sido generoso con Venezuela. Creo que deberían conocer un poco más los números. Lo que ha hecho Chávez y su revolución es destruir un país que ha tenido los mayores ingresos por la venta de petróleo en la historia de Venezuela. Lo han tenido en un periodo presidencial, por llamarlo 14 años, y todo el dinero se lo han robado, lo han regalado y lo han mal usado. O sea, hoy en día Venezuela no tiene divisas para comprar rollos de papel toalé para sus habitantes, pero sí tiene dólares para ir a remodelar autopistas en otros países y regalarle dinero a la Cuba y esa cantidad de cosas, porque es un país, es un gobierno que no piensa en el pueblo, sino piensan en ellos mantenerse en el poder y ir comprando preventas en todos los países para conseguir apoyo. Eligio Cedeño, es la primera vez que viene al programa, pero espero que no sea la última. Está invitado, venga con más frecuencia para hablar de la realidad de su país, de su bello país y rico país, con todos los problemas que tiene. Muchas gracias. Muchas gracias. En breve, el presidente